A ver, ¿cómo es que nace la primera república moderna? Y más importante aún, ¿qué tanto impactó su modelo en el resto del continente? Hoy vamos a desentrañar justamente eso, el nacimiento de Estados Unidos y todo el legado político, bastante complejo, que dejó. Todo, absolutamente todo, arrancó con una frase. Una que se convirtió en un verdadero grito de guerra y que al final encendió la mecha de una revolución. No a los impuestos sin representación. Y ojo, esto no era un simple eslogan, ¿eh? Era el reclamo más profundo de las colonias americanas contra un imperio que les decía, ustedes pagan, pero no les daba ni voz ni voto en las decisiones que, bueno, les cambiaban la vida. Bien, situémonos a mediados del siglo XVIII. El ambiente entre el Imperio Británico y sus 13 colonias en Norteamérica estaba, digamos, que al rojo vivo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué? Pues por un lado, nuevos impuestos que no dejaban de llegar, y por otro, un miedo creciente a que la corona quisiera acaparar todo el poder, al mismísimo estilo de las monarquías de Francia y España. Y a partir de ahí, todo se aceleró de una forma increíble. Miren, en 1774, el poder británico se afianza más en el norte. Pasa solo un año, 1775, y la corona responde a las protestas con mano dura, contrata mercenarios para sofocar la rebelión. La respuesta de las colonias, George Washington arma una milicia. Para 1776, el punto de no retorno ya se había cruzado. Las 13 colonias declaran su independencia y así arranca una guerra que se extendería por 8 largos años. Una vez que se gana la guerra, llega el verdadero reto, el más grande de todos: construir un país desde cero. Pero claro, no querían cualquier país. Su objetivo era crear algo totalmente diferente, un sistema de gobierno que fuera exactamente lo opuesto a esas monarquías europeas contra las que tanto habían luchado. Y la solución que encontraron fue la República Federalista. La verdad es que la idea era bastante ingeniosa. Miren qué simple. Cada estado, o sea, cada antigua colonia, se iba a gobernar a sí misma, pero al mismo tiempo todos estarían unidos bajo un gobierno federal con un presidente, un congreso y un sistema de justicia para todos. De esa forma, conseguían estar unidos sin que nadie perdiera su autonomía, un balance perfecto. Hay un lema famosísimo que lo resume todo de manera perfecta: E pluribus unum, o sea, de muchos, uno. Y es que esa frase captura el corazón del ideal federalista. Cómo crear una sola nación a partir de muchas partes diferentes, cada una con su propio gobierno. Se podría decir que es la columna vertebral de todo su sistema político. Pero, como siempre pasa en la historia, la cosa no termina ahí. Damos un salto al siglo XIX. Y aquí la trama se complica y mucho. Resulta que esa joven república que nació con la bandera de la libertad y el autogobierno empezó a tomar decisiones que, bueno, chocaban de frente con esos mismos principios que defendía. Y aquí es donde surge la gran pregunta, una que los historiadores debaten hasta el día de hoy. ¿Toda esa expansión de Estados Unidos en el siglo XIX fue simplemente el crecimiento natural de una república? ¿O fue en realidad el comportamiento de un imperio, de una nueva potencia imperialista? La línea es muy delgada. Es que, el crecimiento del país en ese siglo fue impresionante. Se expandió hacia el oeste, un proceso que, hay que decirlo, implicó violencia contra las poblaciones indígenas. Compró Florida a España, anexó el gigantesco territorio de Luisiana, incorporó Texas después de que se separara de México. Y finalmente, después de la guerra que terminó en 1848, México tuvo que ceder casi la mitad de su territorio en el norte. Este crecimiento tan rápido y agresivo ponía en duda los mismísimos cimientos sobre los que se había fundado la República. Ok, para entender bien por qué el camino que tomó Estados Unidos fue tan particular, tenemos que ampliar un poco la mirada, ponerlo en contexto, porque su modelo, el federalista, no era la única forma de ser una república en esa época. Estaban naciendo otros sistemas, otras ideas sobre cómo organizar un país sin necesidad de tener un rey. Básicamente había 3 grandes modelos sobre la mesa. Primero, el federalista de Estados Unidos, que ya vimos, de muchos, uno. Segundo, el modelo francés, que era todo lo contrario, centralizado. Todo el poder se concentraba en París bajo el lema una e indivisible. Y tercero, el modelo de Suiza, el cantonalista, que era súper descentralizado, donde cada cantón tenía una autonomía enorme. Ahora, ¿por qué nos detenemos a ver estos 3 modelos? Bueno, porque su influencia fue clave, fue directa y totalmente decisiva para las nuevas naciones que estaban naciendo en América Latina. Imagínense esto. A lo largo del siglo XIX, mientras los países de América Latina iban logrando su independencia, sus líderes tenían que decidir, bueno,
¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo organizamos nuestro país? Así que miraron hacia afuera y se encontraron con que estos tres modelos de república, el estadounidense, el francés y el suizo, eran como un menú de opciones para construir sus nuevos gobiernos. Y este no fue un debate tranquilo ni académico, para nada. La discusión entre adoptar un modelo federalista o uno más unitario, o sea, centralizado, marcó a fuego la historia política de muchísimos países. Estamos hablando de naciones como México, Colombia, Venezuela, Argentina, en fin, un continente entero en plena experimentación. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta clave. De todos esos modelos, ¿cuál era realmente el mejor, el más adecuado para las realidades tan complejas y diversas de América Latina en el siglo XIX? Es una de esas preguntas que, la verdad, todavía hoy resuenan en la política de todo el continente.